Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Aquí estamos otra vez en un nuevo capítulo del Ojo Glocal. Aquí el espacio de televisión comunitaria que busca integrar lo local con lo internacional y global, donde tenemos una agenda demasiado atiborrada, con bastantes dificultades para organizar nuestra parrilla porque estuvo bien nutritiva esta semana. Y aquí estamos otra vez con don Ignacio Pozopayán, quien nos está siempre acompañando con su claridad conceptual de método y de observación e interpretación de la realidad. ¿Cómo está, don Ignacio? Un saludo, José, un saludo para todos quienes nos ven y escuchan. Muy bien, acá nuevamente, como bien tú decías, una semana bastante noticiosa en lo nacional e internacional, así que estamos dispuestos a dar un pequeño análisis sobre eso. Así es, esta semana ha sido bastante ajetreada. Nosotros nos vamos a concentrar en tres elementos, pero hay uno que yo creo que lo hemos abordado y va a seguir todavía haciendo eco y tiene que ver con un aspecto de la mega reforma, la reforma miscelánea que este gobierno de José Antonio Kast ha ido generando en términos de deliberación, en términos de discernimiento al interior del Congreso, pero fuera de él, algunos cuestionamientos. Entre ellos, el más complicado que se ha vuelto a instalar es el referido a el tema municipal respecto de esta situación que ocurrió con la medida de exención tributaria sobre el impuesto territorial de los adultos mayores de 65 en adelante. Y ello ha generado un resentimiento en la recaudación del Fondo Común Municipal. Y que pareciera ser se ha ido volviendo un poco más complejo de sacar adelante con declaraciones bastante interesantes del ministro de Hacienda en un marco, diría alguien crítico, de algún grado de indolencia respecto de cómo enfrentar el reclamo de alcaldesas y alcaldes, que no necesariamente son todos de la oposición respecto del gobierno, sino que hay algunos emblemáticos cercanos al mismo gobierno que están siempre estableciendo ahí un punto suspensivo respecto de esta situación. Entonces, ahí hay un tema que seguramente lo vamos a rescatar en otra oportunidad porque devela una situación que no es menor, don Ignacio, y que no lo habíamos colocado en tensión las veces anteriores, y tiene que ver con la madurez que tiene el proceso descentralizador en la escala local. Este proceso descentralizador siempre colocó en valor la idea de que la escala local con los municipios, las alcaldesas y los alcaldes era bastante fuerte. Siempre se hablaba de una suerte de la república comunal de Quilicura, de Parutado, de Putre, en fin, con más o menos posibilidades de ingreso, pero siempre se indicaba que gozaban de alto grado de autonomía. Y hoy día, esto que nos ha presentado la mega reforma vía esta dimensión municipal ha demostrado que pareciera ser no era tan fortalecido el espectro local, municipal, porque no ha generado, en mi entender por lo menos, una contención más articulada, más fuerte a esta medida que estaba instalada en el momento de campaña, que se ha presentado en la mega reforma y que hoy día ha tenido algún tropiezo respecto de sacarlo adelante. Pero más allá de toda esta cuestión, yo creo que lo que interesa como análisis más profundo es la evidencia que ha instalado este gobierno respecto de la debilidad descentralizadora en la escala local. Y eso yo creo que es un elemento que va a dar que hablar más adelante, no en la casuística, sino que en los trazos largos de nuestro sistema político, de nuestra cultura política, inclusive en un marco de la centralización. Alguien podría decir que incluso se ha permitido
en este ejercicio evidenciar el hiperpresidencialismo del sistema político en el cual nos organizamos. Así es que yo no sé si tiene algún comentario respecto de eso, Nacho, y nos vamos inmediatamente Sí. a la pauta. Sí, yo comparto plenamente el aspecto descentralizador que colocaste como sobre la mesa, ¿cierto? De la agenda, porque es importante precisar de que, claro, se entiende que tenemos elecciones de representantes locales, pero a su vez las atribuciones que tienen ellos son mínimas, sobre todo en lo referido al aspecto fiscal, ¿cierto? Respecto a lo que son las platas. Entonces, claro, este aspecto es súper sensible porque finalmente tanto los alcaldes como también los gobernadores regionales no manejan mucho el aspecto como fiscal, ¿cierto? Del dinero. Entonces, como imposible para esta instancia poder generar quizás aspectos en términos de poder generar mecanismos para recaudación de dinero. Entonces, por eso es importante esta discusión que se está dando del Fondo Común Municipal, porque a los municipios finalmente les dejan una incertidumbre que cuál va a ser el mecanismo para poder recaudar este dinero que finalmente se va a dejar de percibir en términos de las contribuciones de las viviendas y otros más que están contenidos en la reforma. Entonces, claro, es un aspecto que hay que ver cuál va a ser el mecanismo que va a resolver esta discusión, porque vemos que también ya hay fractura, sobre todo en la Asociación Chilena de Municipios, ¿cierto? Donde gran cantidad de alcaldes se salió de esa organización que era emblemática respecto a la representación de los alcaldes, ¿cierto? A esta como orgánica que tenían ellos para poder tener una fuerza general, ¿cierto? Entonces se están mostrando estas fracturas ya más bien de términos, obviamente, no sé si ideológica, pero sí ya marcando posiciones respecto al gobierno. Así es, bueno, veremos en oportunidades siguientes cómo esto va madurando porque deja instalada una verdadera incertidumbre, pero que tiene que ver también con la institucionalidad chilena y tiene que ver con este proceso descentralizador que se supone iba con todas sus condiciones cansinas avanzando. Yo creo que aquí hay una señal de retroceso evidente. Yo creo que da cuenta esta acción del gobierno de lo feble que es la descentralización en su escala municipal local. Pero bueno, seguiremos más adelante avanzando en esta condición y entraremos entonces ahora a este momento de coyuntura que nos ha proveído también nuestro gobierno a propósito de esta cosa de el análisis del consumo de drogas. El consumo de drogas instalado en los burócratas del gobierno que ocupan los cargos que permiten finalmente sacar adelante la agenda de este gobierno. Y en ese sentido ha sido emblemático lo que ocurrió con el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue significativamente puesto en valor en términos de una señal potente, se supone, que quiere entregar el gobierno de José Antonio Kast respecto de avanzar en los mayores grados de probidad, impedir las dificultades dificultades en términos de acciones delictuales de pronto, que se involucran en distintas intersticios institucionales y por lo tanto desde allí cómo se hace una contención desde una perspectiva significativamente aleccionadora. Y bueno, y viene una serie de otras situaciones que son dables de preguntarse cuánta gente es la que está involucrada en esto, por qué no se transparenta un poco más esta situación, cuántos son los que están todavía ahí pendientes respecto de los resultados de sus exámenes y qué cuestión además se suma a estas caídas de Ceremis que son 30 y algo ya. Entonces, avancemos en el primer video que tenemos y de ahí comentamos, don Ignacio. Hola, ¿cómo están? Siempre he dicho la verdad y voy a demostrarlo. Por eso, cuando se me comunicó la noticia la semana pasada
Informé a la ciudadanía que me iba a realizar exámenes de orina y de pelo en distintos laboratorios prestigiosos del país para poder demostrar esa verdad. Ahora, hace pocos minutos, me acaba de llegar el examen de pelo que me hice en la Universidad Católica, que da cuenta de un resultado negativo para cualquier tipo de drogas. Este examen de pelo, sumado al examen de pelo negativo que tengo de abril, tipo de examen que pesquisa de 3 o 4 meses hacia atrás, da cuenta que lo que he dicho siempre es verdad. El informe de junio señala expresamente el laboratorio no concluye consumo de drogas. A su vez, es insuficiente y no se me ha entregado la información necesaria para analizarlo, especialmente la cadena de custodia y el informe cuantitativo que establece las concentraciones, elementos completamente esenciales para poder concluir de una manera u otra. Además, quiero señalar que lo que se ha extendido en la opinión pública de que yo he dado un doble positivo o que no he solicitado la contramuestra es completamente falso. Les estaré informando cuáles son los siguientes pasos a seguir, pero creo que hoy día los elementos son suficientes para concluir que cumplo perfectamente el estándar para ejercer una alta autoridad dentro del Estado y del gobierno. Interesantes declaraciones. ¿Cómo le entramos por ahí, don Ignacio? Bueno, esto era ¿cierto? Una promesa de campaña, ¿no? De que cada autoridad que iba a asumir un cargo público debiese estar finalmente con un examen de droga, un test de droga, eh, que lo vino diciendo el presidente Kast desde, me acuerdo yo, la campaña anterior, ¿cierto? Con el famoso cuando increpaba al expresidente Boris diciéndole, hazte el examen, y ahí en ese recordado, eh, ¿se acuerdan del debate? Y llegó Sí, sí. Boric con la... Entonces, claro, es como uno de los caídos de batalla que ha tenido el presidente Kast. Y claro, ahora tiene que predicar con el ejemplo y claro, todo apunta en que debía hacérselo si es que finalmente él mismo fue quien impulsaba esta iniciativa. Lo que sí me llama la atención es que si es que desde hace años que viene con esto, ¿por qué antes de que asumiesen los Ceremi, ¿cierto? No se los pidió en su momento. Como decir, ¿sabes qué? Tú vas a ser Ceremi y dentro de mi política quiero que estén exentos del consumo de droga y para eso pido, en ese caso, si tú quieres asumir, que me mande este examen. Entonces, claro, ahí se hubiese evitado este problema con este ex subsecretario de Hacienda, ¿ya? Eh, y, y claro, entonces me parece que, claro, va en la línea de lo que proponía el presidente Gas. Ahora quiere impulsar una reforma constitucional para que esto se consagre en una ley y permita finalmente que todo cargo público donde se detecte el consumo de droga, la persona sea desvinculada. Y, y claro, va en la línea, pero claro, y como insisto que quizás cuando se están armando los equipos, si es tu batallita, tu caballo de batalla, ¿cierto? Mejor pedirle antes que quizás tener un problema más dentro de todo el problema que ha tenido durante estos 4 o 5 meses de gobierno, ¿cierto? Y se suma a un subsecretario más a la renuncia. Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo Rodríguez es el Así subsecretario es, de Hacienda que tuvo que renunciar a propósito de este positivo preliminar que se generó al momento de chequearle su situación. Bueno, claro. se ha rumoreado harto sobre no solamente el caso, sino que cómo se proyecta respecto de otras potenciales posibilidades de positivos dentro de la gestión de gobierno. Entonces ahí Sí. se les están demandando entonces condiciones de mayores transparencia, sin perjuicio de lo que usted está indicando, que pudiese ser una coherencia respecto de lo que se indicó a propósito de lo que es lo que hoy día está presentándose o entregándose para efectos de de esta medida, que pareciera ser tendría una línea directa de empatía respecto de una ciudadanía y por defecto entonces el avanzar en una modificación de tipo constitucional respecto de esto eh, podría ir en esa dirección. ¿Cree usted? O sea, claro, sí.
O sea, yo creo que está alineado con lo que propuso durante todo su periodo de campaña. Y claro, yo creo que la ciudadanía exige también niveles de transparencia y de probidad respecto a quién es la persona que está asumiendo un cargo tan importante como subsecretaría y otros de función pública, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, quizás no sería tan crítico respecto a la medida, eh, pero sí sería crítico cómo finalmente se están organizando los equipos y finalmente, finalmente fue un disparo a los pies. Entonces, Sí, como dentro de tu equipo tiene a una sí. persona que salió positiva 2 veces en un test de drogas, y más encima esa misma persona que es un subsecretario, una persona de confianza, se hace un tercer test para desmentir tu test que tú mismo dijiste que era el válido. Entonces hay finalmente comunicacionalmente, todo está, pone en tensión al equipo de gobierno. Entonces por eso es muy importante, si esto fue una campaña de años, ¿cierto? No fue de los últimos meses de campaña electoral, sino que durante 4 años te dedicaste a decir que finalmente era uno de tus aspectos de rigurosidad para seleccionar tu personal cercano. Entonces, si no lo hiciste durante ese tiempo y ahora resulta que te disparaste a los pies con una persona que sí efectivamente saltó como positivo y te está finalmente contradiciendo el mecanismo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A esta persona o al mecanismo? Te ponen en esa situación de tensión. No, yo creo que usted tiene harta razón, ¿no? Yo creo que, a ver, esto tiene que ver con otras cuestiones que se han visto en otras gestiones de gobierno. Fue de tal magnitud e intensidad el proceso de campaña respecto de hacer promesas, hacer una serie de anuncios que efectivamente entraron en los conscientes e inconscientes de mayorías. Y que hoy día estamos siendo testigos de cómo varias de estas gestiones de gobierno que uno creería que estaban meridianamente bien diseñadas para entrar a gestionar bien el gobierno, nos encontramos con la sorpresa que parece que no estaban bien diseñadas. Y pareciera ser que no estaban ni siquiera diseñadas. Porque si están bien diseñadas, no debería estar pasando la vergüenza institucional y política que hoy día está pasando y que le genera, en mi entender por lo menos, alguna dificultad a la hora de que un ciudadano o una ciudadana diga, oiga, pero ¿cómo? ¿Cómo, presidente? ¿Por qué en esta dirección tiene este modo de proceder en circunstancias que nos prometió proceder de manera distinta? Y no nos vamos a meter tampoco en la cuestión de la seguridad pública, que en alguna oportunidad también ya lo comentamos. También había un diseño que uno creería estaba disponible antes de, y ahora que está con toda la plenitud de la gestión, no se observa una claridad, ni tampoco se observa todavía. Ojalá que enmiende el rumbo para bienestar de las vecinas y los vecinos de nuestro país. Pero no se ve o no se veía, las improvisaciones han sido sustantivas. A eso quería llegar. Pero en fin, dicho eso, don Ignacio, también hemos sido testigos de otro momento que ha sido bien polémico, referido a nuestra relación, y aquí entramos a la idea más de tipo internacional, global, respecto de los aranceles que Estados Unidos nos ha impuesto otra vez, que son contraintuitivos respecto de la promesa de buena relación que nosotros como Estado y como gobierno, con el nuevo gobierno, íbamos a tener. Y eso hoy día está no solamente puesto en contrasentido, en contrapelo, en contradicción, digámosle como le queramos indicar, pero hay una tensión. ¿Y por qué? Porque además, el gobierno, con su ministro de Relaciones Exteriores, fue a Estados Unidos, indicó que tuvo una muy buena conversación, indicó que éramos además muy bien valuados y además afirmó que nosotros
consideramos a Estados Unidos un socio estratégico. Y El principal socio el estratégico. principal socio estratégico, sin perjuicio de que estamos comerciando con los chinos, en fin. Entonces, Claro. se generó toda una figura, una arquitectura que permite avanzar en que vamos bien. Y nos llega este Sí. mazazo. Y lo peor fue que el arancel del 12,5% corresponde a una sanción porque en Chile se está haciendo trabajo forzoso. Entonces, claro, es como finalmente son dos golpes a la vez, ¿por cierto? Uno, porque una sanción por finalmente estar haciendo una ilegalidad del trabajo forzoso, y el otro es porque finalmente viene desde el que tú consideras tu principal aliado dentro de este Don Nacho, tablero geopolítico respecto a la disputa global, ¿cierto? Entonces, si tú te don, estás aliando expresamente con Estados Unidos, eh, de- finalmente que venga desde como tu propio socio estratégico este tipo de aranceles es un golpe importante. sigamos comentando después del recurso que tenemos acá programado con... Yo considero lamentable que bajo una causal que a mi juicio no corresponde, que es la causal de que aquí nosotros amparamos el trabajo forzoso, cosa que no es así, o que tenemos que tener más cuidado en las importaciones, a raíz de eso se ponga un arancel. Hay que recordar que este arancel debía caer a cero, nosotros estamos con el 10 y debía caer a cero. Y de repente nos sorprende con el 12,5 con otro causal que a mi juicio no corresponde. Es lamentable y la verdad es que aquí se está pasando a llevar el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Yo se lo comento desde mi punto de vista privado, ¿no? Pero yo entiendo lo que corresponde hacer es negociar, porque no hay otra opción, ¿no es cierto? Entonces me parece que ese es el camino. El camino es una negociación, pero entender que aquí hubo un intento primero en que se pusieron aranceles después del Día de la Liberación, recordemos. Luego la Corte Suprema le dijo al gobierno de Estados Unidos que no podía continuar con los aranceles por la vía administrativa, por la vía de decreto. Luego se usa creo que el Acta de Comercio de 1974, y cuando se les acaba el tiempo, viene otra causal. Yo creo que aquí se está pasando a llevar nuestro tratado y que debemos, en países que tienen un historial tan amplio, tan extenso de cooperación, me parece que debería haber, con buena voluntad, una posibilidad de solucionar este problema. Interesantes declaraciones de Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera, hasta donde recuerdo, don Ignacio. Bueno, para Creo que fue en profundizar, ambos. para En ambos fue profundizar, ministro. profundizar el análisis, entonces, que nos entregó varias pistas ahí, don Felipe. Sí, se le escuchaba bastante, no sé si molesto, pero sí un poco, claro, obviamente no de acuerdo con esta sanción unilateral por parte de Estados Unidos, entendiendo, como bien decía él, que tenemos un tratado de libre comercio. Entonces, finalmente, ¿en qué queda este tratado de libre comercio si es que ante la eventualidad quien tiene el poder, en este caso, tú puedes no cumplirlo? Entonces, claro, también pone en tensión esa parte de lo que es nuestra política exterior, ¿cierto? De los acuerdos, de los tratados, de tanto bilaterales como multilaterales. Eh, y sobre todo pone ahí también el foco respecto a lo que él decía, que finalmente no lo dijo así, pero se infiere totalmente con lo que dice. Este es un parafraseo que dice finalmente: Trump puso aranceles, pero la misma Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, perdón, de Estados Unidos, le dijo que no se pueden hacer por vía administrativa. Y Trump lo hace por vía administrativa. Entonces también ahí el ex ministro deja entrever que sabe que Trump no sé qué tan confiable será para decir que, claro, estamos negociando la baja de aranceles, pero te lo sube de la noche a la mañana con esta justificación respecto a la sanción como del trabajo no forzado. Entonces, claro, es interesante ver cómo finalmente se va a desarrollar, cómo va a responder la diplomacia chilena, ¿cierto?
porque claro, acá estás frente al que tú mismo dijiste que era tu principal socio comercial y tu principal aliado político en Occidente. Entonces, claro, ahí hay que ver finalmente cuáles son las posturas que toman, si son más bien en términos de ir a negociar o una postura quizá un poco más intransigente. Yo creo que va a ser una postura a negociar, pero no va a ser una negociación fácil, porque finalmente aquí hay que demostrarte que no había trabajo forzado, entonces cómo en un país que supuestamente tiene o cumple con los estándares internacionales se sanciona por trabajo forzado. Entonces está todo por ver ahí cómo finalmente Chile va a defender su posición de que la sanción no debiese aplicar. Deja además entrever otra situación, don Ignacio, me atrevería a decir, y tiene que ver con, no han sido poco lo que han indicado esto. Eh, Cuando uno hace política exterior que es una política pública desde una dimensión bastante transversal, que ojalá involucre todos los aspectos de una política exterior. Una política exterior no solamente tiene que aplicar en la dimensión de lo económico, de lo cultural o el deporte, sino que también tiene que aplicar en la gestión política democrática, claro. Entonces, en ese sentido, alguien podría afirmar que eh, el diseño de Cancillería con el ministro que hoy día tenemos no necesariamente permite esa integralidad en términos de gestión, que es lo que han estado repitiendo varios analistas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿solamente le tenemos que endosar a el gobierno estadounidense en su permanente afán de crear incertidumbre donde pueda crear incertidumbre? Porque hay que reconocer eso. No necesariamente respecto de lo que nos está pasando hoy día, sino que a nivel global, como Estados Unidos genera esa condición. ¿Tá? Pero, ¿qué es lo que pasa en el campo interno en términos de sacar adelante nuestra política exterior? La pregunta entonces, yo creo que es razonable. ¿Es el mejor actor el que tenemos hoy día como jefe de la agenda de exteriores? ¿Has escuchado ese argumento, don Ignacio? Sí, bastante. Siempre se puso en un poquito en tensión y se criticó por parte de algunos la nominación del ministro por su carácter como persona, ¿cierto? Su desarrollo profesional, cuál ha sido su trayectoria finalmente profesional que ha tenido. Más bien ligado al mundo de la empresa, ¿cierto? Siendo gerente general en importantes empresas. Entonces, claro, eh, la crítica viene desde finalmente cuál es su idoneidad para el cargo, pero yo creo, y no es por defender al gobierno, pero es por darle como puntos de quizás de coherencia, ¿cierto? Finalmente, si tú dijiste que necesitas subir tu actividad económica, necesitas mayor inversión, estás dentro de una disputa ideológica y una posición ideológica muy marcada de este gobierno y del gobierno de Trump, que hay simpatía, ¿cierto? Eh, y finalmente coloca un ministro que está más bien ligado al mundo de los negocios y es tu discurso finalmente fomentar la inversión, fomentar el ámbito económico. eh, es obvio que se va a alinear perfectamente con los intereses de Estados Unidos. Entonces, el discurso era coherente en ese sentido. Pero claro, ahí entra lo que bien tú indicabas, José, respecto a la política exterior, ¿cierto? Nuestra historia de política exterior, que por lo menos durante los últimos 30, 35, 36 años del retorno a la democracia, hemos ido llevando adelante, ¿cierto? Más pragmática, en el sentido de no tener quizás socios tan o tan alineados con una postura, pero ahora en el mundo por lo menos la política internacional te está exigiendo o te está pidiendo que te estés permanentemente alineando con ciertas situaciones que se están dando en el mundo. Y en ese sentido, lo que hizo, no sé si para bien o para mal, pero sí rompiendo quizás como esta cierta tradición pragmática de nuestra política exterior, este gobierno lo hizo de golpe, ¿cierto? Dijo, mis intereses están con Estados Unidos, yo me alineo con el hegemón de Occidente y
Y pongo en tensión quizás mi relación con China, pero claro, ahí no lo explicito, pero sí con lo hizo cuando fue duro respecto al cable a China, ¿cierto? En donde finalmente también fue un momento de tensión con el anterior gobierno. Entonces, claro, yo creo que hay una coherencia, pero no sé si esa coherencia es tan beneficiosa finalmente para lo que es esta maniobra que tiene que tener una política exterior, sobre todo en el caso de Chile, que no somos una principal fuerza ni Para potencia nada. regional, ¿cierto? Somos altamente dependientes de la inversión extranjera y nuestro principal socio comercial en el mundo es China, no es Estados Unidos. Entonces, claro, es complicada la posición que tomó este gobierno. Así es, don Ignacio, porque además coloca otra situación interesante que es desordenar el gabinete. El gabinete ha tenido ahí en la figura del polémico ministro Campos, ministro de Agricultura, Jaime Campos, a propósito Claro, del 12,5, la idea de chiva, ¿no? Esta es una chiva nomás, ¿no? En términos de cómo cristaliza la voluntad norteamericana respecto de nuestra productividad. Pero en fin, como nos ha tocado ver con otros temas, vamos a tener que ojalá recogerlo en otra oportunidad para seguir avanzando en el último y final, que tiene que ver con todavía la dimensión internacional y que también tiene un impacto para nuestro hacer, y es lo referido a el Perú. El Perú, país nortino con el que siempre tenemos dificultades de pronto en términos de conflictividad por el tema fronterizo y hoy día también con las cuestiones migratorias, vio o se permitió establecer una nueva eh, presidenta que tiene por apellido Fujimori, que es hija del anterior presidente Alberto Fujimori, que salió como salió en términos de la vulneración de los derechos humanos, en términos de los temas de corrupción, con los Vladivideos, entre otras consideraciones, y que estuvo bastante tiempo, en más de 10 años o 10 años en el gobierno. Pero además ocurrió otra cosa en el vecino país, que fue la instalación de un nuevo Congreso bicameral, que se había extinguido con el mismo Alberto Fujimori, que lo transformó finalmente en unicameral. Entonces hay como dos cuestiones re interesantes que están pasando en el Perú, y a nosotros nos importa mucho, no solamente por la relación referida a la cuestión fronteriza que ha sido la histórica, sino que también con lo referido a los procesos migrantes, donde nuestro gobierno, vía José Antonio Kast, ha intentado intencionar la idea de los corredores humanitarios para hacer más fluida la situación migrante. Pero vamos con el último recurso que nos queda para ir cerrando además. He podido tener una muy buena conversación bilateral, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, tanto de Chile como el ministro de Perú, con la presidenta Fujimori. Fue un muy buen encuentro. Habíamos tenido la posibilidad de estar en una reunión cuando yo asumí el mando en Chile, por lo tanto ya teníamos algún grado de vínculo. Toda esta situación que podría eventualmente también afectar a Perú, y cómo nosotros, habiendo pasado y estando viviendo hoy día una crisis climática, pudiéramos colaborar para que todo lo que nosotros hemos hecho en prevención y ahora lo que tenemos que hacer en restauración y recuperación de nuestra patria, pudiéramos transmitirle esos conocimientos que lamentablemente se vienen adquiriendo en Chile fruto de estas tragedias. Todo en la línea de trabajar en conjunto en temas de seguridad, en temas de integración económica, en temas humanitarios. Todos los países nos hemos visto afectados por temas de migración forzada o por migración de alguna naturaleza, y buscar el cómo restablecer relaciones entre los distintos países para colaborar en esa tragedia que viven muchas personas que han tenido que migrar. Pero principalmente es restablecer aquellos comités o gabinetes binacionales
que se habían dado por largo tiempo entre Perú y Chile. También encuentros empresariales entre ambos países. Podemos potenciar mucho nuestras relaciones comerciales con otros continentes. Así que ha sido una muy buena reunión, muy productiva. Seguiremos teniendo algunos encuentros bilaterales. Interesantes afirmaciones de nuestro primer mandatario en esta situación que comentábamos previamente como antecedente respecto de Keiko Fujimori y don Ignacio. Sí, interesantes, pero claro, ahí también quizás, no sé si un error, pero sí como decir que no teníamos relaciones con Perú, siendo que con Perú tenemos las relaciones más activas de nuestra frontera, sobre todo a propósito del tema migratorio, que durante el gobierno pasado se activaron comités binacionales para tratar el tema migratorio con Perú y llegar así a un acuerdo, un consenso de cómo gestionar la frontera en términos de la migración. Pero claro, Perú es un aliado interesante, importante, tanto para la economía como también para nuestra historia, ¿cierto? Finalmente, como bien decías, estas como disputas históricas vienen cada cierto tiempo a, a un poquito tensionar la relación. Entonces es importante mantener relaciones sanas, lo más estable posible con nuestros vecinos. Y con Perú se da esa dinámica bastante bien, por lo menos, a diferencia con Bolivia. Por lo menos con Perú se cultiva esta relación un poquito más orgánica, por decirlo así. Eh, pero, pero claro, ahí me parece interesante ver finalmente cuáles son los acentos que se ponen en esta relación. Como bien dijo ahí el presidente, yo creo que el principal acento va a estar en el tema migración, que nuevamente el caballito de batalla que tiene este gobierno respecto a su agenda. También la inversión chilena en Perú es importante, así que me parece que también en términos económicos va a haber una agenda bilateral importante en ese aspecto. Eh, y también porque la participación de inversión peruana en Chile también está creciendo durante los últimos años de forma importante. Entonces, me parece que es importante. Ahora, claro, eh, son gobiernos que, entre comillas, tienen simpatía, ¿cierto? No es que sean como quizá ideológicamente tan distantes. Entonces, claro, por ahí también puede venir estas como facilidades para cultivar una relación mucho más saludable y expedita con Perú. Ahora bien, el problema, o quizás, no sé si problema, pero quizás la interrogante va a estar en cómo se va a hacer el desarrollo político de Perú, entendiendo que los Así últimos es. 10 años han tenido 5 o 6 gobernantes, puedo hasta quedar corto, pero la estabilidad político-institucional no es la característica principal de Perú. Entonces, claro, ahí también es como finalmente Chile mantiene esta relación bilateral de la manera más fluida posible, independiente de la inestabilidad política que tiene Perú. Mucha razón tiene don Ignacio. Yo creo que ahí hay un desafío que no solamente tiene que ver con lo interno del Perú en función de su gobernabilidad y entrenando además un nuevo sistema político con la reedición de un Congreso bicameral, con sus Claro. 60 senadores, hasta donde alcancé a documentarme, y sus 130 diputadas y diputados que creo le generan una mejor condición a esta gobernante y siguientes gobernantes respecto de la gobernabilidad. Eso en lo teórico, eso en el diseño. Y como usted bien indica, veremos cómo finalmente se operativiza. Y segundo aspecto, que usted lo dijo bien también, es cómo la política exterior del Estado chileno, que como fue bien asertivo en ese sentido don Ignacio, es nunca hemos perdido la continuidad de relacionamiento franco con embajadores, embajadas con el Perú. En este nuevo momento, cómo el gobierno gestiona su política exterior respecto de un vecino estratégico, respecto de varias dimensiones económicas, sociales, políticas, pero hoy día sobre todo dos, me atrevería a decir: migración y seguridad pública.
porque si hay una situación que tiene al Perú bastante complicado, al igual como ocurre, pareciera ser acá en Chile, no sé si en la misma intensidad, pero tiene que ver con la seguridad pública. Entonces hay una crisis de seguridad pública significativamente importante en el Perú, que también va a tener o debiese tener efectos no solamente a la interna, sino que también hacia el exterior, y en ese exterior cómo nos toca a nosotros también, con nuestras propias dinámicas, con nuestras propias limitantes, potencialidades y demás. En fin, yo creo que hay varias cosas que todavía tenemos que escudriñar, mejor interpretar, pero aquí ya me está mirando el radio, no es el radio, sino que el telecontrolador, para que vayamos cerrando prontamente nuestro análisis. ¿Alguna cosa más que indicar, don Ignacio, a propósito de estos 3 o 4 temas que hemos trabajado, o cómo intencionamos una siguiente conversación? Sí, o sea, el tema de Perú va a estar interesante seguirlo porque, claro, nuestro vecino y, claro, hay la dimensión de política pública, me parece interesante, sobre todo a propósito de que en nuestro país están operando bandas peruanas de crimen organizado. Entonces, claro, me parece interesante hacerle seguimiento finalmente cuál va a ser la relación en esa dimensión de política pública y obviamente también de la gestión fronteriza para ver cómo finalmente la política exterior chilena se adapta y tiene quizás vasos comunicantes mucho más fluidos con Perú respecto a este punto que es súper sensible eh, para la sociedad chilena respecto al crimen organizado. Y bueno, respecto a las demás noticias, claro, el fondo común municipal, ahí interesante ver el desarrollo, cómo finalmente se va a votar en Cámara. Me parece que es la Cámara del Senado que tiene que votar y ahí se van a definir quizás, o vamos a tener luces más ciertas de cuáles van a ser los mecanismos finalmente que van a estar ahí consagrados en esa futura ya casi segura ley. Y, y eso, a esperar las nuevas noticias que nos tendrá esta semana informativa. Así es, don Ignacio. Así también es como estamos culminando esta nueva edición de este Ojo Local, que nos intenta teletransportar a las dimensiones locales, nacionales y también internacionales en un escaso tiempo, lamentablemente. Pero bueno, la televisión comunitaria que sale de acá de UNETV también tiene esos requerimientos, porque de lo contrario no pudiésemos entonces estar en el aire o en el YouTube donde corresponda, de una manera meridianamente accesible para la escucha o la mirada. Entonces, dicho eso, nos vemos la siguiente vez en el Ojo Local.